¿Sabías que en Forbes Colombia se publicó un artículo donde se dice que el aprendizaje que uno obtiene por trabajar en una startup es equivalente al aprendizaje que uno obtiene al estudiar un MBA? Quédate, porque en este video vamos a hablar por qué debes trabajar en una startup. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su canal de Tecla. Canal donde les damos los mejores tips, alcances y actualizaciones para que puedan encontrar el mejor trabajo tech y de manera remota. Ya sabemos que graduarse de la universidad y conseguir trabajo en una empresa reconocida que nos brinde proyección profesional, que nos ofrezca estabilidad laboral, donde podamos aprender y podamos crecer, podamos ascender y ganar un poquito más, es el consejo que usualmente recibimos de amigos, profesores y familiares. Y aunque este es el camino más conocido y más transitado, ¿por qué no damos vuelta a mirar un ratito a las startups y su cultura laboral de constante crecimiento, constante desarrollo, constante aprendizaje y emprendimiento? Tengamos en cuenta que en los últimos meses el 20% del total de la población laboral ha migrado de empresas tradicionales a startups, y esta cifra va en aumento. Conseguir trabajo en startups es muy atractivo, sobre todo para el talento tech, porque si ustedes ven esos salarios van a entender por qué es realmente atractivo. Y para conversar de ello, hoy día van a estar con nosotros María José y Melanie, ambas integrantes del Team Tecla, quienes ven muy de cerca el trabajo en startups de Estados Unidos y Canadá. Vamos a llamarlas. Bueno, comunidad, ya nos encontramos aquí con Melanie y con María José, ambas integrantes del Team de Tecla. Chicas, bienvenidas. Hola, Heiler, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Hola, Heiler, ¿cómo estás? Cuéntenos según su experiencia, porque ustedes ven muy de cerca el tema de contratos. Cuéntenos cuál sería una diferencia entre trabajar en una empresa tradicional y trabajar en una startup. Lo que veníamos conversando antes, ¿no? de comenzar la llamada, un tema que marca totalmente la diferencia es el ritmo de crecimiento que tiene una startup, el dinamismo que hay, y eso también trae el hecho de que tú puedes aprender bastante versus en un trabajo tradicional donde los procesos están un poco ya más establecidos, llevan siendo así por mucho tiempo, entonces a veces es un poco difícil que esto cambie. El ambiente del startup siempre es como mucho más ágil, más rápido, un poco más retador. El proceso de aprendizaje tiene que ser, digamos, al momento. Entonces, quizás lo que lo hace más interesante son esos procesos de iteración, es decir, donde tú aprendes, donde tienes que equivocarte muy rápido para aprender de ese error, y una vez que aprendes de ese error, sigues adelante. Cuando vienes de una empresa o estás en una empresa tradicional, está como todo muy definido y la capacidad de innovación quizás queda un poquito más rezagada, un poquito más atrás. Desde su propia experiencia, por ejemplo, aquí en Tecla, ¿cómo han vivido el tema del aprendizaje continuo en una startup? Yo ya tengo un año aquí y cuando yo inicié en Tecla era algo totalmente, pero realmente muy distinto. O sea, el crecimiento que hemos tenido es bastante grande, los procedimientos han ido evolucionando, los procesos de reclutamiento, el tema, bueno, también cada área ha tenido su crecimiento, no solamente en el área en el que nosotros trabajamos, que es Talent Acquisition, también marketing, ventas, operaciones, todo ha tenido un crecimiento bastante acelerado. Y esto es también definitivamente por la industria en la que estamos, que es una industria muy, digamos, muy dinámica, que es la de tecnología. Tech, sí. Creo que pasa mucho en las empresas tradicionales, que es el tema de la jerarquización, ¿no? Uy, sí. Es como, bueno, está el analista 1, el analista 2 y hasta llegar al gerente. Entonces, todo eso son una serie de pasos, una cadena innecesaria de correos y reuniones a veces como innecesarias que suelen, ¿sabes?, retrasar procesos. Entonces también es como cumplir con esa jerarquía para que finalmente algo llegue a ejecutarse. Entonces creo que es como dice Majo, cuando trabajas en una startup, los canales de comunicación son totalmente horizontales. Es como tienes la capacidad de, hasta el pasante, comunicarse con el CEO. Y sí. si la idea es valiosa, si la iniciativa genera valor para la empresa,
pues ¿cuál es el problema? Se puede ejecutar. Entonces siento que en una startup cada persona tiene voz y cada persona tiene capacidad de aportar algo de valor, y para que esa idea se transforme en algo tangible, pues no es tan complicado. Eso es lo que yo también ahí quería, creo que ahí está en el clavo, Meli. Creo que a veces las empresas tradicionales matan un poco la creatividad de las personas que piensan como que fuera de la caja, ¿no? En mi caso, eso es algo que me pasó y me llegó a un punto de mucho burnout, que fue la razón por la que yo realmente renuncié a mi trabajo anterior a Tecla. Obviamente yo pude aprender mucho allí, no voy a tirar hate de ninguna manera porque me gustaba, aprendí mucho, pero sí es un poco frustrante a veces sentirte atrapada en esos procesos y no poder ver tus ideas llevadas a la práctica. La experiencia es completamente diferente. O sea, eso es lo que ustedes mencionado, ¿no? La jerarquización que existe en las empresas tradicionales es una jerarquía totalmente vertical, y en una startup es un poquito más horizontal. En las tradicionales uno no puede hablar tal vez con el gerente general, o si puede hacerlo recibe una respuesta después de una semana o 2 semanas, y eso es lo que no se ve en la agilidad de las startups. Pero también hay cierta percepción tal vez de muchas personas o de un gran sector de la población que como una startup es una empresa relativamente pequeña o que recién está empezando, podríamos decirlo así, eso es lo que se percibe en cierta parte de la población, asumen que los salarios son bajos. Pero nosotros hemos visto aquí en Tecla los salarios que se ofrecen para el sector tech son bastante atractivos. Coméntenos sobre eso. Sí, yo creo que esa es, digamos, un misconception que se tiene, ¿no? Como es una empresa más pequeña, como es una empresa, pues, que no es, digamos, a gran escala una multinacional, de pronto los salarios no son tan competitivos, no son buenos, pero no es necesariamente verdad. Y esto depende mucho también de la industria en la que esté la startup y de la experiencia que tú tengas. Aquí en Tecla todos vemos las ofertas laborales que hay de nuestros clientes, de startups, de empresas tech en Estados Unidos y Canadá. Cuéntanos uno de los salarios más altos que has visto para romper este paradigma en que las startups no tienen salarios competitivos. Es como lo que comentaba Majo, ¿no? Depende de la industria, porque sí, depende bueno, mucho. Las startups, el concepto de startup, para aclararlo, es algo que está empezando, ¿no? En el caso de las startups tecnológicas, los salarios son mega competitivos. O sea, es increíble porque cuando hablamos de la industria tech, es una de las industrias con mayor crecimiento actualmente, y aparte de eso, digamos que es una de las mejores pagadas en todo el mundo. Entonces, para darte una cifra, yo he visto salarios mensuales de hasta $9,000. Que es como algo, digamos, para el nivel de vida de Latinoamérica es algo bastante. Yo aquí tengo algunos apuntes que hablan sobre cosas que se aprecian en las startups. Por ejemplo, nosotros sabemos que las startups siempre comienzan con un grupo pequeño de personas, los fundadores o amigos de ellos que se asocian y pues forman una startup, dicen vamos a hacer una empresa y van con todo. Entonces, al formarse con un grupo pequeño de personas, la cooperación es una soft skill muy valorada en estas startups. ¿Qué piensan ustedes de ello? ¿Cómo se valora la cooperación y el liderazgo en una startup frente a una empresa tradicional? Has dado en un punto que es muy clave, porque como ya sabemos, una startup es un equipo mucho más pequeño, entonces realmente se siente el aporte de cada trabajador como individuo. Incluso yo diría que cuando trabajas en una startup llegas a desarrollar habilidades muy transversales. Es decir, no decir que eres como multidisciplinario, no necesariamente, pero sí llegas a manejar un poco de cada cosa. Entonces eso te hace como un profesional como mucho más capacitado, más integral, es decir, no se aprecia tanto el hecho de que estés especializado en una cosa y sepas solamente de una cosa, sino que puedas aportar en cada área. Una startup está como que con ese mindset de emprendimiento, de adaptarse a la vida de los trabajadores más de que el trabajador se adapte a la empresa. Entonces qué buena aquí frase. es donde... Apúntenla. Entonces, como les decía, o sea, aquí es donde ya se da lugar a trabajo remoto, a trabajo por objetivos, versus una empresa tradicional donde de repente las probabilidades son que te hagan ir a oficina,
donde tú tengas que estar atendiendo no sé cuántas Sentado llamadas. tus 8 horas ahí en tu oficina. Y de pronto ya acabaste todo lo que tenías que hacer, pero tienes que cumplir con tu horario de estar 8 horas en la oficina. Eso no va mucho con la mentalidad, digamos, de una persona que funda una startup, porque esa persona sabe que es dinámico, Claro. que las cosas van cambiando, que no tiene que ser solo de una sola manera, que se pueden hacer las cosas de varias maneras y que pueden funcionar muy bien. Entonces, eso te permite a ti tener más autonomía con tu tiempo, con tu trabajo, y la verdad es que eso no tiene precio. O sea, eso es algo muy, muy positivo de una startup. Ahí vamos, Sí. cuando mencionaste el tema de estabilidad, se me vino también una pregunta que hacían, que es que en una startup no existe la estabilidad laboral. ¿Qué de cierto hay en esto? Bueno, eso es otro misconception, yo diría. Primero que todo, si tú eres un profesional valioso para la empresa, si tu trabajo realmente se hace indispensable o necesario en tu equipo, entonces no habría razón para la que tú no continúes trabajando para esta empresa. No sé si me dejo entender. Es que igual yo creo que Yo una creo. startup, al ser un grupo pequeño, los founders siempre buscan que los integrantes de este grupo se sumen a todos los objetivos. Existe estabilidad mientras cumplas los objetivos, mientras tú te dediques, mientras innoves, porque innovar se ve mucho en una startup, está metido todo de lleno en la innovación. Totalmente. Además, de hecho, las empresas con las que trabajamos buscan eso, ¿no? Realmente valoran el hecho de un profesional que haya permanecido por no sé, un número de años regular en sus trabajos, porque ellos buscan eso. A ellos les conviene y a toda empresa le conviene Que se contratar quede a el alguien tiempo. que aprenda y que se quede. Meli, te cuento que hay una estadística que nos dice que, o sea, hoy he hecho mi tarea, he averiguado estadísticas, que nos dice que el Estás estudiando. 42% de profesionales que migran a una startup es netamente por desafío profesional. Cuéntanos sobre ello, Meli. Cuando vienes de una empresa tradicional y donde, digamos, vienes cumpliendo con ciertas rutinas, ciertos procesos de forma como repetitiva, y en el caso de profesionales que están buscando desafíos, retos, aprender, pues bueno, o sea, la respuesta es ¿por qué debo seguir haciendo las mismas cosas o siguiendo los mismos procesos si tengo la oportunidad de aportar y generar valor desde una startup, ¿no? Desde un ambiente donde todo está por hacer? Entonces, digamos, cuando haces esa transición o cuando entiendes que eres una persona como dinámica, proactiva, básicamente la respuesta es, bueno, hago el cambio desde la empresa tradicional a una startup. Y bueno, por las razones que veníamos nombrando, es natural que alguien que tenga como un espíritu emprendedor, un espíritu que le guste la emoción y los retos, quiera cambiarse de una empresa tradicional a una startup. De nuevo, ¿no? Es un equipo en crecimiento, es un equipo más pequeño, entonces hay más oportunidad de que tu trabajo sea reconocido, que sea observado. O sea, tus resultados van a ser visibles no solamente para tu jefe superior, sino para toda tu área, para toda la empresa. Y es ahí donde hay más oportunidades de que tú asciendas rápido. Hablamos de incluso meses, o sea, ni siquiera un año, sino incluso meses. Un mensaje final para todos los talentos que están inscritos o que se van a inscribir a Tecla y que quieren formar parte de una startup. Dejen el miedo. Siempre ese es mi consejo. Si están cómodos en su empresa tradicional, si están haciendo la linda, quédense, pues no hay forma, no, todo bien. Pero si ustedes sienten que su potencial no está siendo bien aprovechado, si ustedes quieren, o sea, tienen esas ansias de ir más allá, de ver hasta dónde pueden llegar, de aprender y de estar en un ambiente dinámico, apuesten por sumarse a una startup. Su talento, su trabajo va a ser valorado. Sin miedo al éxito, busquen las oportunidades y van a encontrar algo muy bueno para ustedes. Genial, Meli, tus palabras finales para los talentos tech. Creo que como la realidad que nos toca vivir, o sea, como mundo, es tan incierta, tan líquida, pues es necesario también probarlo en el área laboral. Entonces ya
Ya la realidad de hoy exige que seas flexible, la realidad de hoy exige que puedas lidiar con la incertidumbre, la realidad de hoy exige que puedas crecer y aprender un poco de todo, adaptar tus habilidades a un espacio que suele ser súper ágil y cambiante, porque vivimos en un mundo súper ágil y cambiante. Eso es cierto. Entonces, nada, el consejo también es atrévanse, pruébenlo si quieren crecer y quieren vivir un poco, digamos, los desafíos más de cerca, pues únanse a una startup y sobre todo en el mundo tech, que las capacidades de crecimiento son infinitas. Listo, chicas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Creo que la comunidad se ha animado muchísimo más aún por pertenecer a una startup y dejar las empresas tradicionales, aunque hay que aclarar que no siempre es para todos. Muchísimas gracias, chicas, por estar con nosotros el día de hoy. Cuídense mucho. Muchas gracias, Heiler, Meli, un gusto. Gracias. Chao, chao, cuídense. Bye, Majo. Bueno, y así llegamos al final del video del día de hoy, en el cual vimos las diferencias que pueden existir entre trabajar en una empresa tradicional y trabajar en una startup. Y también vimos por qué debemos estar buscando ofertas laborales en startups. Y ya deberías estar suscrito a este canal, y si no lo estás, suscríbete en este momento. Ponle manito arriba al video, activa la campanita de notificaciones y comparte el video porque a uno de tus contactos le puede interesar. Y no olvides seguirnos también en todas nuestras redes sociales, porque es por ahí donde te vas a enterar de las mejores ofertas laborales tech en empresas top en Estados Unidos y Canadá. ¡Chao, chao!